Muchas gracias, Vicente, la sociedad, Jordi, etcétera. Sí, tuve la oportunidad y el placer de visitar, de estar unos días, tan solo unos días en el PACE, en el programa PACE de Johns Hopkins. El PACE, como se ha dicho inicialmente, no es una institución, es un programa que, digamos, diferentes instituciones adoptan e implementan. Pues bueno, esta es una de ellas, ¿no? Una potente institución a nivel de prestación de servicios de salud y también a nivel, obviamente, universitario de investigación. Es curioso, yo también me lo preguntaba, ¿no? Después de haber visto datos muy claros de la señora Greenspoon que demuestran que el sistema sanitario americano, a pesar de los gastos, tenga resultados de salud muy pobres, ¿no? Que me pidan hablar de una experiencia justamente de Estados Unidos. Pero, bueno, como decía Vicente Ortún, a lo mejor es, como se dice en catalán, un bolet, ¿no? Una seta, una pequeña isla feliz, y de hecho también tengo que decir como premisa que me pasé unos días en PACE, pero creo que el 50% ellos me explicaron, me enseñaron PACE, y el otro 50% yo les expliqué cómo funcionaba el sistema de salud de Cataluña, cómo funcionaba el sistema de TICS, de integración de historia clínica electrónica, etcétera, que es un sistema mucho más integrado en general de lo que tienen ellos, y realmente pues no sé quién se quedó más impresionado, si yo o ellos, de lo que yo les explicaba de aquí, ¿no? Entonces, bueno, PACE además veremos que tiene una trayectoria, no sé por qué el título se enfocó en 35 años, pero tiene una trayectoria bastante más larga porque nació en los años, en el 70-71. Entonces, para empezar y para acabar, lo que pretendo con esta charla, que será de unos 20 minutos, la idea es daros tres mensajes, si puedo. Que PACE es, a pesar de estar en Estados Unidos, un modelo exitoso de atención integrada. No hablaremos tanto específicamente de enfermería, aunque enfermería tenga un rol clave dentro del PACE. Y también he evitado de presentar mucha evidencia. Se tiene que decir que estos programas como PACE o como Bursor, como ha enseñado Iris antes, son programas mucho de implementación real de modelos y evidencias que vienen de otros sitios, por lo cual, por ejemplo, en PACE como en Bursor no se han hecho ensayos clínicos tan reglados, han sido implementados y constantemente evaluados, el que ha permitido pues, escalarlos y replicarlos. Dos, ahí se tiene que tener en cuenta que claro, no se puede importar así ni el Bursor ni el PACE. Hay elementos contextuales del sistema americano, etcétera, etcétera, que se tienen que tener en cuenta si nunca se pensara, o espero que sí que se pueda considerar, que podemos aprender de PACE y que se podría trasladar aquí a Cataluña. Empezar solamente por una otra premisa, que es muy difícil hacer programas de manejo de pacientes crónicos integrados en una gran población a nivel comunitario y que funcionen de forma clara. Yo, bueno, esto ya de hace unos años, 2014, que escribí en el blog de Jordi Varela, una serie de programas de gestión integral de personas mayores con problemas crónicos que han dado resultados muy claramente negativos. Muchos de estos programas, y no solamente aquí eran programas holandeses, pero también hay Guided Care, que es un programa mismo de Johns Hopkins, nacido, diseñado en Johns Hopkins, con unas enfermeras gestoras de casos y otras intervenciones, pues no han alcanzado a demostrar un impacto muy significativo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay seguramente muchas razones. Una de estas razones probablemente es muchos de esos programas se dirigen a poblaciones demasiado generales, digamos así, sin una selección, una estratificación clara y unas intervenciones muy ajustadas a la necesidad de este contexto y grupo poblacional. Otra razón podría ser que hacer investigación y demostrar resultados en este tipo de intervenciones complejas requiere tanta intervención de dinero y tanto tiempo que a veces es muy difícil en un plazo corto demostrar su efectividad de forma clara. Entonces, revisando diferentes, esto ya es un trabajo que hicimos ya en el tiempo y también Jordi ayudó cuando yo estaba acabando el máster de SADE, si tuviéramos que tener en cuenta una serie de factores de éxito de implantación de programas de atención integrada para personas mayores con problemas crónicos, hay una serie de claves y para mí las significativas son 5 que están aquí, que son claves de éxito. Una clave es la selección de la población, como decíamos antes. Es mucho más efectivo y seguramente da resultado en un plazo más corto hacer cosas para una población de riesgo, en vez de hacerlo para toda la población general. Claramente la salud pública, la promoción de la salud es muy importante, pero si se tiene que hacer alguna cosa muy específica y con un resultado, digamos, demostrable en un tiempo corto, es mucho mejor seleccionar a la población. En personas mayores, pues hay muchas maneras de seleccionar a la población, podrían ser poblaciones con demencia, etcétera, etcétera, con polifarmacia, pues veremos cómo
PACE tiene una selección de la población muy específica. También es muy importante la gestión directa, evitar el papel de consultores remotos que no tienen una cercanía clara con el paciente, su familia, sus problemas. Esto también lo ha demostrado Burzor, ¿no? El hecho de acercarse a los domicilios, de tener contacto con los pacientes, con los cuidadores, con el entorno, seguramente es una de las claves de éxito que nos comentaba Iris. También la idea de gestión integral y ventanilla única, es decir, intentar que no haya saltos en la provisión de servicio, que el paciente o la familia, en su caso, tenga que hacer périplos para buscar, activar, se tenga que dirigir aquí, después vaya ahí, después hable con el especialista, etcétera, etcétera. Pues esto claramente garantiza una mejor adherencia y una mejor provisión de servicios. También, claramente, bueno, esto no hace falta ni repetirlo, es decir, ¿cuántos años hace que perseguimos una integración entre sistema de salud y servicios sociales? Claramente es una clave en todo lo que se está haciendo a nivel mundial para implementar y mejorar los resultados de salud. Lo hemos dicho al principio, los determinantes sociales, invertir en estos aspectos, era el ejemplo que nos portaba la señora Greenspoon, ¿no? De cuánto nuestros países invierten en otros determinantes que puedan ser vivienda, etcétera, que no sean necesariamente los de salud. Y finalmente, pues un sistema de pago, de reimbursement, que sea claramente que premie esta integración, que no sea dividido y fragmentado por institución, sino que sea un sistema conjunto, por ejemplo, capitativo. Dicho esto, pues vamos directamente al programa PACE, que es un acrónimo para Program of All Inclusive Care for the Elderly. Claramente es un programa dirigido a personas mayores, pero veréis que tampoco son tan mayores por criterios de inclusión. Y dónde se coloca PACE, si tuviéramos que hacer un grading, un rango de programas de atención integrada. Esto nos dice Chris Ham del King's Fund de Reino Unido, que la atención integrada funciona, y aquí tenéis alguna referencia, pero hay muchas más, por ejemplo en el portal del King's Fund mismo. Y aquí veis que ellos clasifican diferentes niveles posibles de integración entre macro... Sí. Este es un atraco. Vale. Entre macro, ¿vale? Cuando un proveedor, digamos, se ocupa de proveer toda la atención de una población, por ejemplo, el Kaiser Permanente, ¿no? Tan conocido, desde la primaria, al agudo, los niños, los mayores, etcétera. Pero también, como en nuestro caso, yo siempre lo digo, que en nuestro caso de Barcelona, en muchos casos es micro, porque hay diferentes proveedores agudos, primaria, intermedia, salud mental, etcétera, que intentan ponerse de acuerdo y poner en marcha estrategias de microintegración, desde historia clínica compartida, gestión de casos, etcétera, etcétera. Pues PACE, donde está aquí, PACE es un caso de meso, ¿vale? Es un caso de meso porque se dirige, como decía antes, a una población muy concreta, pero proveyendo toda la atención posible, tanto sanitaria como social, para este grupo de población. ¿Cuál es este grupo de población? Es muy claro, son personas que tienen criterio de ingreso en una residencia geriátrica, diríamos aquí, ¿vale? Que pero escogen quedarse en casa y pueden quedarse en casa gracias al PACE. El criterio de edad, como os decía antes, sobre papel es a partir de 55 años. Quiere decir que la mayoría claramente serán mayores, pero también hay personas más jóvenes con problemas complejos, seguramente de salud y social, que también entran en este programa. El PACE tiene una serie de peculiaridades muy concretas de funcionamiento, que esto se tiene que también evaluar cómo se podrían replicar y escalar. El PACE está basado en una estructura de un centro ambulatorio, como si fuera un hospital de día, entre un hospital de día y un centro de día, que pero no resuelve toda la atención. Es la base desde la cual se activan todos los recursos. ¿Qué se hace en este hub, en esta base en clave de hospital de día? Se hace una evaluación de la persona y un plan de tratamiento integral. También el hub, pues se pueden hacer actividades, o sea, hay personas que van al hospital de día, centro de día, con una frecuencia muy variable en función de sus necesidades. Habrá quien vaya 3 veces a la semana o 2 veces a la semana para un tiempo limitado y habrá solamente quien vaya cada X meses para hacer una reevaluación. Estas actividades son actividades diferentes, son actividades de salud, o sea, visita, diagnóstico, prueba, extracción, adherencia a medicación, etcétera, pero también son actividades de ejercicio físico, son actividades de estimulación cognitiva, actividades nutricionales, actividades de socialización.
También desde el hub se activan directamente los servicios de salud. Muchos de ellos son prestados a nivel domiciliario, es decir, que el personal del PACE que está en el hospital de día, centro de día, se desplaza también a domicilio cuando es necesario y hace atención domiciliaria o hospitalización domiciliaria. Y también se activan directamente servicios sociales. Desde el PACE se prescriben y se activan comidas en domicilio, servicio de soporte a la persona en domicilio, etcétera, sin ningún trámite por medio, básicamente, ¿vale? Y también es muy importante porque dentro del pack del PACE, con el pago del PACE, también se financia el transporte de las personas que participan, que son, digamos, pacientes del PACE, para que viajen desde su domicilio al centro de día, hospital de día, si es necesario. Y ya veréis que esto tiene una trascendencia especial, no es un tema transcurable. Esta es un poco la historia del PACE, algunas fitas relevantes en la historia. Como veis, el PACE nace a principios de los 70 y nace por una necesidad cultural muy específica. Nace básicamente de la población china, digamos así, de San Francisco. ¿Por qué? Porque esta población estaba en expansión y muchas de estas personas empezaban a tener necesidades sociales y sanitarias complejas, pero por temas culturales no querían ingresar en una residencia, por lo cual se tuvo que buscar, pues fue aprovechar un reto, como una oportunidad, se tuvo que buscar una alternativa para proveer la misma atención que se le daría en una residencia con soporte sanitario para hacer esto en casa, ¿vale? El PACE ha ido creciendo mucho desde San Francisco, como veis aquí, inicialmente el centro se llamaba Unlock, ¿vale? Que quiere decir un sitio de paz y de felicidad, digamos así, y fue creciendo de forma importante hasta por una década y al principio de los 80 lo cogió el sistema de seguro de mayores y de personas, digamos así, desfavorecida, con más pobres americanos, Medicare y después Medicaid, para hacer unas pruebas de escalarlo a un programa público financiado con fondos públicos, ¿vale? Y aquí pues ya fue un primer escalón que hizo crecer muchísimo el alcance del PACE y después siguió creciendo hasta que en 1997, aquí veis el presidente Clinton entonces, por ley federal se estableció que, digamos, Medicare y Medicaid, que son los dos seguros, como he dicho, públicos americanos, pueden contratar PACE en todos los estados de Estados Unidos. De hecho, ahora están en 30 estados de Estados Unidos. Y después, pues la historia sigue porque desde un programa eminentemente público, en la última década también PACE deja abrir centros que trabajen con metodología PACE, centros PACE, también a privados, ¿vale? A privados, con pago privados, financiación privada, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características fundamentales del PACE? Pues ellos mismos dicen que son estas 4, ¿vale? La primera es la flexibilidad, ¿vale? Todos los servicios que se prestan en base a la necesidad de los usuarios. No hay un programa específico de agenda, provisión de servicios específicos, que todo tenga que ir al centro de día, hospital de día, no. Todo está en base al programa que se decida por estas personas concretas. Todo incluido. PACE provee todos los cuidados, desde prevención, atención primaria, atención aguda, atención de larga duración, ¿vale? Y después llegaremos a cómo funciona esto. El equipo interdisciplinario es fundamental, ¿vale? Como hemos dicho, en PACE hay una base que son básicamente enfermeras pero de distintas tipologías. Hay enfermeras nurse practitioners, que hemos visto que se han mencionado en las 2 charlas anteriores, que son enfermeras que tienen una formación tal que pueden diagnosticar y tratar, es decir, la nurse practitioner va con su fonendo, ausculta, pide una placa, receta un antibiótico, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo cual son enfermeras ya con una función superior. Hay también enfermeras normales y auxiliares, hay trabajadoras sociales, y esta es la base de trabajo. Y después hay los médicos, que son básicamente consultores especializados. De hecho, la figura que normalmente hay es un geriatra que da soporte a las nurse practitioners y va periódicamente al PACE, no está cada día, y hace como le dicen los americanos, de medical director. Pero también hay todas estas otras figuras, terapeutas, fisioterapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera, y conductores y figuras de soporte. El rol de los conductores es un rol fundamental
porque los conductores no son simplemente transportistas que conducen un vehículo, son estas figuras que van a buscar las personas en su domicilio, pero están entrenados específicamente sobre la detección y la comunicación de problemas de salud. Es decir, hacen apoyo social a las personas y cuando se desplazan a sus domicilios hacen una valoración del entorno, detectan cambio en estas personas y lo reportan al PACE, por lo cual son los primeros agentes de salud empoderados o poderados para hacer esta labor, ¿vale? Por lo cual, las tareas de salud no solamente son limitadas a los profesionales de salud que tienen una formación específica, sino hay este apoderamiento, ¿vale?, de estas figuras profesionales que no son específicamente de salud, por lo cual hay una transferencia también de responsabilidades en ese sentido. Y también, finalmente, el tema del sistema de financiación o de pago. Hay en todos los países un pago por cápita, por lo cual hay una cápita ajustada según población, etcétera, etcétera, y es una cierta cantidad anual por persona, y con esto el país paga todo, paga la atención aguda, etcétera, etcétera. La verdad es que hay resultados un poco discordantes. No hay, todos coinciden, todos los informes coinciden que seguramente el PACE no incrementa costes respecto a la atención habitual, pero en muchos de ellos también se llega a reportar una reducción de costes hasta un 15%, ¿vale?, del coste que tendrían estas personas si no fueran atendidas con el sistema PACE. Tanto es que parece ser que en los últimos años también las compañías privadas se quieren meter en el tema del PACE por un tema de posibilidad de reducir costes, proveyendo esta atención integral, haciendo actividades de prevención, promoción, seguimiento, continuidad de curas, etcétera, pues un poco según la filosofía que explicaba Iris en la charla anterior. Con un poco más de detalle, pues como veis aquí, en el PACE de Baltimore concretamente, una nurse practitioner, que son estas con competencias más avanzadas, gestionaba un cupo, digamos así, de unas 70 participantes. En algunos de ellos, ¿vale?, y en muchos de ellos, al final el PACE acaba haciendo también atención primaria, porque el sistema americano es muy diferente del nuestro. Por lo cual, atención primaria especializada, larga estancia, en algunos casos, algunos PACE hasta financian un ingreso de residencia temporal, que podría parecer un contrasentido, pero es así, por tema de descanso del cuidador, etcétera, etcétera. Desde el dentista, pruebas de laboratorio, todo lo que se necesite, ¿vale? Y aquí también, como veis, hay una serie de otras figuras profesionales que son muy importantes porque esta atención integral, sabéis, y siempre no me canso de repetirlo, en mayores figuras como el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional son fundamentales, ¿vale?, para promover la actividad física y las capacidades de las personas, pues también son parte integrante del equipo. Como hemos dicho, el transporte es un aspecto fundamental, y no solamente por la movilidad de las personas, sino por el rol que hacen los conductores. Aquí el entorno físico no es limitante, es decir, que el PACE, por filosofía propia del PACE, tiene que proveer atención donde sea, es decir, dentro del centro de día, hospital de día o en domicilio, ¿vale? Sí que, cuando el paciente después necesita hospital de agudo, etcétera, esto depende mucho del sistema específico. Si es un sistema integrado, ¿vale?, seguramente habrá temas de regulación de financiación entre los diferentes recursos. Si es un tema externo, pues el PACE paga y financia la prestación que necesite la persona. En Hopkins el hospital era de la misma compañía, pero se regulaban entre ellos. Con el problema que, por ejemplo, el sistema informático no era el mismo entre el hospital, el PACE, etcétera, etcétera, por lo cual, pues con algunos saltos en fragmentaciones cuando el paciente salía del PACE. Dimensión del PACE, muy, muy variable. Hay PACE que controlan o que siguen hasta 2.400 usuarios o personas, pero la mayoría y la mida que se considera más adecuada, pues son PACE más pequeños, como hasta 300 personas. Aquí, como decía, pues hay esta figura de dirección médica. En Hopkins iba una vez por semana el geriatra, visitaba a algunos pacientes que se le programaban, porque eran más complejos, porque la nurse practitioner necesitaba una opinión pues más especializada, y también hacía un poco figuras de coordinación de equipo. Hay algunos informes, y esto es un poco para barrer a casa, que un informe concreto, este de aquí de Mukamel, que analiza algunas características de los PACE que tienen mejores resultados en salud, y por ejemplo tener un geriatra aquí dentro del equipo, pues parece que es una de las características de los PACE que tienen mejor resultado de salud.
¿Qué indicadores? Pues el PACE, otra virtud que tiene es que hay un benchmarking a nivel nacional de Estados Unidos, que sea de cualquier proveedor, no importa. Todos los centros PACE tienen que reportar centros de indicadores, por lo cual hay un sistema de benchmarking muy completo. Como veis aquí, hay indicadores de actividad, hay indicadores de satisfacción de las personas, hay indicadores de actividades preventivas, indicadores de actividad reactiva, incidentes y mortalidad, ¿vale? Y ellos son muy escrupulosos porque codifican, cualifican, los resultados son transparentes y esto en Estados Unidos es muy importante. Por lo cual, si volvemos a las 5 claves de atención integrada que hemos dicho antes, como veis, el PACE cumple las 5. La población está claramente seleccionada, el equipo hace una gestión directa del paciente de manera integral en cualquier entorno. Como decíamos antes, el PACE básicamente cuando una persona entra en el PACE ya se le proveen todos los servicios necesarios, desde la atención domiciliaria, hospitalización domiciliaria, los cuidados paliativos, las comidas en domicilio, etcétera, etcétera, sin que la persona tenga básicamente que hacer nada. Es muy importante el aspecto del presupuesto único para gestionar los servicios sociales y los servicios sanitarios y finalmente hay soporte por un sistema de pago, de financiación que es capitativo. Dos cosas importantes, porque el PACE no se podría hacer tal cual aquí en Cataluña, pues hay cosas importantísimas. Uno, la atención primaria de aquí no es la atención primaria de Estados Unidos. Claramente aquí la atención primaria, este rol que hace el PACE de atención primaria, aquí ya lo hace la atención primaria de salud, por lo cual si se pensara aplicar el PACE en nuestro contexto se tendría que repensar porque hay una parte que está muy bien resuelta y mucho mejor resuelta que en casi todos los sitios del mundo, como a mínimo lo que yo he conocido desde Italia, Estados Unidos, etcétera. La atención primaria que tenemos aquí es de muchísima más calidad. También es verdad que aquí hay roles que en Estados Unidos o en otros entornos son presentes, ¿vale? Y aquí no tenemos, es decir, que pues, hay diferente tipología de enfermería y hacen funciones que en este momento las enfermeras aquí no están haciendo. Ojalá pues, que podamos avanzar o como mínimo están haciendo en una función, ¿no? en un porcentaje menor, y si se avanzara en temas de prescripción, etcétera, etcétera, esto sí que nos podría dar la oportunidad de poder tener una figura de enfermería que pueda coger más roles, ¿vale? Por lo cual, ¿qué podríamos hacer en Cataluña? Pues bueno, esto es rol de especulación fantástica, ¿vale? Pero creo que sí que tenemos bases para pensar en PACE, porque tenemos estructuras y tenemos recursos. Una estructura que tenemos en Cataluña y que, bueno, yo creo que también tiene que tener una revitalización, una dinamización, es, por ejemplo, el Hospital de Día de Geriatría. El Hospital de Día de Geriatría es un recurso histórico, tanto en Cataluña como Reino Unido, por ejemplo. Es uno de los recursos principales donde nació la geriatría, pero la verdad es que cuando ya empezaron a haber otros modelos más domiciliarios, también de atención geriátrica o de agudos, pues un recurso que, por ejemplo, en Reino Unido se lo han repensado mucho, más evolucionándolo hacia modelos especializados de procesos y personas concretas, donde se integra mucho la evaluación y la intervención, pero sí que se podría aprovechar como esta plataforma central desde la cual proveer estos recursos. Esta es una propuesta totalmente, bueno, para intentar un poco, no solamente dar una lectura, una descripción, sino hacer un ejercicio un poco más creativo de pensar y hacer una propuesta, ¿vale? Por lo cual, estos son recursos que tenemos y que seguramente se podría aprovechar en ese sentido, si se podría crear una plataforma de trabajo conjunto entre, por ejemplo, esto es totalmente invención, pero entre geriatría, atención primaria, servicios sociales, por ejemplo, utilizando los hospitales de días como plataforma de evaluación, ¿vale? De evaluación integral y plan de trabajo compartido entre los diferentes actores y desde ahí se puedan lanzar los diferentes recursos. En Cataluña no tenemos pocos, tenemos muchos, tenemos los PADES, tenemos los HADs, tenemos la atención domiciliaria primaria con diferentes modelos, pues no nos faltan los recursos en este sentido y también tendremos que ser capaces de involucrar servicios sociales. Por ejemplo, en Barcelona ya están trabajando en modelos experimentales evolucionados del SAT, ¿vale? Inclusive con cierta autonomía de gestión y esto sería muy interesante poderlo gestionar todo de forma conjunta. Por lo cual, bueno, un poco, esta es la idea. Ya está, ya acabaste. Sí, esta es un poco la idea. Y por lo cual hemos visto que es un modelo de éxito que se tiene que contextualizar y que es posible pues, readaptarlo aquí a Cataluña. Y muchas gracias.